20 minutos. Te agradezco muchísimo en nombre del panel. Y la verdad que le vamos a pasar la pelota al tercer grupo. Paula va a entrevistar a Badi. ¿Y por qué? La verdad, ¿por qué lo invitamos a Badi? Porque hace años que venimos tratando de que nos baje la ficha para que digamos, bueno, vamos a darle mucha importancia al tema de calidad institucional en Argentina. Y la verdad que los abogados no encontramos la solución. Es psiquiatra y es psicoanalista. Así que por lo menos a ver si nos puede explicar un poco qué nos pasa a los argentinos, porque si Uruguay funciona bien, Chile funciona bien, ¿tenemos un problema psicológico o qué nos pasa? Hay un aspecto más que nos dijiste que me hace también víctima, soy argentino. Bueno, José, muchísimas gracias por estar acá analizándonos un poquito a los argentinos. ¿Qué dilema enfrentamos, no? Porque por un lado reconocemos, como vimos en la información que recabó Guillermo Oliveto, que la calidad institucional, el cumplimiento de la Constitución y las leyes son requisitos fundamentales para mejorar nuestra calidad de vida y para tener una economía mucho más sana. Sin embargo, a la hora de cumplir, nos sentimos atrapados, como en el dilema del prisionero, porque para ver los beneficios del cumplimiento de las normas, todos tendríamos que cumplirlas. Si por el contrario hay una mayoría que cumple y tiene éxito, entonces el resto se siente en desventaja, como la pyme que paga todos sus impuestos y siente que no puede competir con quien no lo hace. ¿Cuál es esta trampa? ¿Es realmente una trampa? ¿Qué nos falta? Bueno, ante todo quiero agradecer a IDEA la invitación, me honra, y quiero agradecerles a ustedes que estén aquí escuchándome. Pienso que hay dos preguntas, ¿no? Una es la pregunta que me hace Paula, que me hace Guillermo, y otra es una pregunta que podemos instalar nosotros. ¿Por qué nos preguntamos siempre tantas veces lo mismo? ¿Cuántos años que nos hacemos esta pregunta, no es así? Hace 20 años, Claudio Velocopit me invitó a hablar en Swiss Medical de condiciones para una sociedad del bienestar. Cuando preparaba algunas de las ideas para trabajar acá, me encontraba con que algunas de las respuestas tenían que ver con aquellas que había ensayado en aquel entonces. O yo me quedé estancado, pasivo ahí, congelado, o hay un orden de repetición preocupante. Yo creo que los argentinos tenemos una cierta compulsión a la repetición hacia lo traumático que tenemos que preocuparnos. Las cosas que no han resultado como debían ser, parece que tienen una especie de imán tentador que volvemos y repetimos y repetimos. Eso en el ser humano se llama compulsión a la repetición y es un rasgo en el individuo muy delicado, pero también podemos pensarlo en lo social, en lo grupal y tal vez también en la condición de un país, ¿no es así? Entonces, preguntémonos por qué nos preguntamos tantas veces lo mismo frente a un problema que se repite tanto. Es delicado, es serio, tal vez lo hacemos cada vez con mayor desesperación, como decían hoy a la tarde, tal vez con mayor escepticismo, a veces con una necesidad desesperada, curiosamente, de poder creer que hay alguna respuesta única, ¿no? Que no la hay, ¿no? Pero sí hay capacidad de pensar para encontrar varios caminos alternativos que nos puedan llevar a un resultado mejor. Yo creo que cuando hablamos de institucionalización acá, ¿no? Vos me hablabas del dilema, las instituciones son lo contrario de lo que sería la personalización en términos de narcisismo, ¿no? Hay una institución, quiere decir que hay reglas, hay leyes, hay normas a las cuales nos tenemos que atener más allá de nuestro capricho personal o, si quieren poner una palabra más delicada, más allá de nuestro deseo. Es decir, eso se llama reglas, normas, eso tiene que ver con las leyes. Y las leyes también tienen que ver con algo que va más allá de nuestra caprichosidad narcisista, porque las leyes son suprapersonales. No están escritas por mí para que me beneficien. Por eso nos llama la atención a veces cuando, respecto a la violación de las reglas que tenemos los argentinos, si un lugar no se puede estacionar para los demás. Para mí puedo, pero ¿por qué no? Son 5 minutos. Esta tolerancia maravillosa, son 5 minutos. Yo me acuerdo una vez que volvía no me acuerdo creo que de qué provincia me habían invitado a dar una charla y estaba en el avión y estaba en el asiento de puerta de emergencia
Y viene la azafata y le dice a la persona que estaba ahí en el asiento de al lado, pasillo de por medio, si por favor puede subir el bolsito arriba porque está en puerta de emergencia. Y el muchacho la miró, un tipo grande, nada de muchacho, un tipo... Dice, es muy chiquito. Sí, le dice, es muy chiquito, ¿lo puede poner arriba? Dice, lo empujo para adelante un poquito. Dice, pero no, está en puerta de emergencia, hay que pasar por cualquier cosa, súbalo. Pero hay lugar acá, es chiquitito, lo pongo para acá y pasa. Se llegó un momento en que había la tentación de decirle, mirá, ponelo o te denuncio. ¿Qué quiere decir? Que a vos, de acuerdo al tamaño que te parezca que tiene el bolso, eso va arriba o va al costado o va abajo e igual puede pasar. ¿Qué quiere decir eso? No hay reglas para todos como deben ser las reglas. No hay una internalización de la prohibición en condición de norma. No hay un saber que se convierte en un creer que nos lleva a un comportamiento adecuado. Una cosa, para poder alcanzar algo de lo que decías, Paula, tiene que ver con poder diferenciar el desear del querer y el saber del creer. Y ahí andamos flojos. Los argentinos tenemos una cierta dificultad en registrar al semejante. El otro existe hasta ahí. Y cuando no se puede haber un registro claro del otro, no se pueden establecer vínculos fuertes. Sin vínculos fuertes no hay lazos. Sin lazos y vínculos no hay confianza. Sin confianza no hay agrupación. Sin agrupación no hay comunidad. No hay acompañamiento. No hay un destino común. No hay que lo que te ocurra a vos tiene que ver con lo que voy a sentir yo. Entonces no puede haber, como siempre digo, proyecto. No puede haber un lanzarse que necesita siempre de un conjunto que, en función de la confianza, del acompañamiento sobre el cual puedo descansar, me animo a ensayar una aventura que tiene que ver con crecer, con desarrollarme. Sin comunidad, que es lo que nos falta, es muy difícil, yo diría, como lograr que lo que es esto no se debe, se convierta en esto es lo que no quiero. Y esto es fundamental, porque entonces nos quedamos muy, muy solos. Sin comunidad estamos expuestos, nos sentimos desamparados y predomina lo narcisista. Lo narcisista es la apología del verbo zafar, lo narcisista es, para mí es distinto, lo narcisista es, bueno, no es tan grave para los demás, no, a mí me viene bien. Y esto creo que tiene mucho que ver con esto que me preguntás, Paula, de qué pasa con nosotros que no podemos convertir que no podemos, yo te diría más que convertir, no podemos crear un argumento que nos reúna. No tenemos un argumento que nos abarque a todos, algo que vaya más allá de la individualidad. Cada uno tiene su argumento, entonces estamos sin lazos, cada uno como distanciados, sueltos, aislados. Nos falta ese argumento que no tiene que ver con una mística con mayúscula, pero sí con una cierta mística como historia que nos permita sentirnos algo más que solamente nosotros mismos. Uh-huh. De alguna manera venimos hablando en este día y medio que estamos compartiendo de un acuerdo que empieza a perfilarse y que tiene que ver con esta necesidad de crecer como único camino para poder superar este 35% de pobreza que nos duele tanto. Y tenemos que crecer de manera consistente al 4% durante 20 años como para que esto realmente funcione. Ahora, muchas veces el cumplimiento de la norma y querer pensar en el éxito colectivo se ve con cierta tensión respecto del éxito individual. Entonces, hablábamos más temprano de la relación entre éxito, logro y de alguna manera también la relación entre la regla, el límite y la represión que vemos en algún caso. Bueno, es muy importante esto, ¿no? Porque hay que ver a qué llamamos éxito. Si el éxito es un logro, el logro por lo general
tiene que ver no solamente con alcanzar una meta personal, sino también que con aquello que podamos pensar, imaginar y construir, eso que hacemos tenga y se pueda volcar en algo que contribuya al resto, a lo externo, a lo otro, a la sociedad. Lo que se llama cultura, lo que se llama sublimación en términos psicológicos. Vale decir, el éxito no es solamente aquello que yo puedo consumir para mí mismo, no tiene que ver con la ambición voraz, no tiene que ver con me como todo y yo solo y para mí, sino que tiene que ver con la ambición sana, que tiene que ver con quiero ganar, quiero imaginar, quiero crecer, quiero ser más fuerte y quiero que esto que yo pueda generar sea algo que no solamente me gratifique en términos personales, sino que también me gratifique en términos personales y me resulta indispensable en la medida que lo puedo volcar para que otros también crezcan. Eso es lo que se llama solidaridad. Un país con comunidad tiene solidaridad. ¿Qué quiere decir solidaridad? Te doy a vos para que ganemos los dos. Es decir, es registro del otro. Si no, estamos enormemente aislados. Y eso tiene que ver con el aislamiento. ¿De qué hacemos en el aislamiento? Nos blindamos. Y en ese blindarse empezamos a dejar, como a regar nuestro narcisismo, a que crezca simplemente una preocupación por lo de uno o los próximos, los 3, 4 personas allegadas y nada más. Y entonces en esa soledad nos quedamos débiles, nos sentimos débiles y nos ponemos, ¿qué? Curiosamente, o más aislados o violentos. Entonces la gente cree que el límite es igual a la represión. Hay que poner límites. Ya empezás a restringirme, ya eso me recuerda a que me cercenás mis libertades. El límite es lo... No es cierto. El límite habilita las libertades, porque el límite, en la medida que ofrece un lugar de referencia que va más allá de la exclusiva individualidad que cada uno ponga, me brinda una contención, me brinda una previsibilidad, me permite cuidarte y que me cuides. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? Imaginar, crear, desarrollarme. El límite es aquello que me hace ser parte de un todo, parte de un grupo y no solamente una persona ajena, marginal al grupo, donde cada uno es solamente uno, ¿sabes? El límite es una condición de crecimiento, no es la marca de un bloqueo, no es que el límite es este es tu techo, de acá no pasás, sino que el límite tiene que ver con el orden de previsibilidad posible para que podamos subir cada vez más el techo. Y es muy interesante lo que comentás también, porque de alguna manera a lo largo de estos años hemos tenido muchos casos de éxito y algunos absolutamente legítimos, pero vemos que a lo largo de estos 80 años de estancamiento fluctuante, con subidas y bajadas, pero sin un crecimiento genuino, ese puñado de éxitos no nos ha alcanzado como para realmente volver a tener un país próspero. Pero más allá de eso, esto que contabas de la fragilidad, lo vemos muy claramente, porque cuando el riesgo país se dispara y el valor de los activos argentinos se desploma, hasta los unicornios caen. Entonces, de alguna manera, todo éxito es frágil en un contexto de institucionalidad más débil. ¿Qué podemos hacer concretamente desde el punto de vista de nuestro rol como ciudadanos, como empresarios, como sindicalistas, incluso como padres, para realmente empezar a gestar este cambio que necesitamos como sociedad? Voy a dar un ejemplo etológico, se me acaba de ocurrir, no pensaba hacerlo, pero por ahí sirve con esto que estamos hablando, ¿no? Del comportamiento animal. Ustedes saben que cuando los simios eran primitivamente nómades, no se establecían en un lugar fijo, hasta que hubo un determinado grupo de simios que logró establecerse, dejar el nomadismo y tener como una cierta residencia, un cierto poder convivir, que en último término de lo que hablamos siempre es convivir, compartir, una norma y una ley que esté por arriba de la pretensión narcisista, algo que me haga sentir feliz de poder ocuparme de vos también, algo que me enseñe que la generosidad brinda. Bueno, esto tiene que ver con el cuidado, con el cuidado, que es una palabra que se olvida. El cuidado nos brinda una sensación de amistad, esa amistad cívica, otra palabra fundamental.
de compañía. Bueno, estos monos, hubo un grupo de estos monos que pudo sí dejar el nomadismo y establecerse en residencia. ¿Saben cómo lograron hacerlo? ¿Qué fue la premisa? ¿Cuál era la primera condición que cumplían? Cuidaban al otro. Lo primero que uno de estos monos, de estos simios, hacía era cuidar la seguridad del otro. Y así obtenían su propia seguridad. Y así se pudo convertir esa especie como de grupo en un grupo que había logrado transformar la violencia casi o el impulso instintivo en algo normativizado por una cultura que en la medida que pone el límite le abre la imaginación para crecer como tal. Entonces, una buena idea se me ocurre, naturalmente, se imagina que si con esto solucionamos todo, me gano el premio Nobel en lugar del otro. Lo que sí creo que una primera cosa que podemos hacer, que es sencilla, por eso digo que por ahí vale la pena, es ver de qué modo nos ocupamos del otro. De qué modo me ocupo de ustedes, ustedes de mí, nosotros entre nosotros. Una primera, un primer paso para crear algo de lo que yo llamaría una sociedad de la ternura en lugar de una sociedad de la violencia y de la agresión. Tamaño desafío nos estás planteando. Tamaño desafío, pero vale la pena. Es más peligroso lo que hacemos, que es no hacer lo que evidentemente da alguna alternativa y sí seguir repitiendo lo que nos muestra que fracasa. Por eso digo que, ahora no olvidemos algo, por favor, son dos palabras, pero cuando digo diferencia entre saber y creer, muchas cosas de estas las sabemos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nuestra corriente emocional cree también lo que sabe? Vale la pena preguntárselo. Muchas elecciones que hacemos de dirigentes parecería que no creemos lo que sabemos, porque escuchamos ciertas cosas que sabemos que no son. Pero después vamos y actuamos en obediencia casi. Ahí parece que lo que creemos y lo que sabemos no coinciden. Y lo otro no es lo mismo desear que querer. Una cosa es estar descansando, soñando con aquello que me gustaría tener y ser, y otra cosa es hacer el esfuerzo y la voluntad necesaria para que el desear se convierta en querer. Eso tiene que ver con el logro. Déjame volver un segundo a algo que Ahora, hablamos. no sé, vos lo ves, si vos me querés dar propuestas, se aceptan propuestas. ¿Qué me dirías vos? En primer lugar, me gustaría volver a esto que conversábamos hoy a la mañana y que tiene que ver con no quedarnos conformes, no conformarnos y claudicar frente a la trampa, ¿no? Esto que nos planteaba Guillermo de tener que elegir entre ser tonto o ser corrupto. La respuesta obvia en la que coincidíamos era ninguna de las dos cosas. ¿Por qué no podemos elegir ser una sociedad inteligente que cumple y hace cumplir las normas y hace cumplir la Constitución? Particularmente en el caso de aquellos que tienen la función de interpretar la ley en el caso concreto y que es el último recurso cuando nuestras garantías y nuestros derechos son vulnerados, que es la justicia. En ese sentido, Guillermo Blipera nos va a presentar ahora dos propuestas. Pero hay un pedido que tiene que ver con lo que podemos hacer todos nosotros mañana y es, en primer lugar, lo que estamos haciendo ahora, que es discutir, poner sobre la mesa este tema, hacernos conscientes de las cosas que nos hacen mal, entender que están mal y tratar de lograr acuerdos para cambiarlos. Y en segundo lugar es comprometernos en el rol que cada uno de nosotros tiene y básicamente involucrarnos. Estas propuestas que vamos a proponer hoy no son nuestras. Sabemos y tenemos el acuerdo de que necesitamos crecer al 4% durante 20 años. Para eso ya escuchamos propuestas que tienen que ver con inclusión social, que tienen que ver con educación. Mañana vamos a estar hablando de marco tributario y de marco laboral. De nada va a servir todo eso si no fortalecemos nuestras instituciones y en ese sentido los invito a leer las propuestas, a escucharlas hoy, leerlas más adelante, analizarlas, proponer sugerencias y sobre todo a seguir trabajando, como nos va a proponer ahora Guillermo, por una justicia más transparente,
más siempre independiente y completamente eficaz. Y yo quería no dejar de, por favor, no terminar así, agradecerles mucho y espero haberles sido realmente útil. Perdón si me he puesto muy enfático, pero bueno, creo que vale la pena. Muchísimas gracias, Gracias a José. ustedes.